¿Qué tal familia de Pulsastar? Estamos en un nuevo video para el canal. Os traigo el nuevo análisis resumen del stream de Mega Man X Corrupted, llevado a cabo por JKB Games y su Dev Team. Empecemos por un compilado del trabajo que se le realizó a uno de los enemigos que veremos en el escenario de War Bullpex, las ventanas del lado izquierdo. Se estuvo trabajando en sus sprites. Asimismo, en la esquina superior derecha vemos su movimiento del Maverick ya mencionado, y debajo y en el centro vemos cómo es que estuvieron adaptando algunos movimientos de X a una de sus armaduras, y es que ahora que lo pienso, qué cansado ha de ser crear un movimiento nuevo para un personaje, y más si se trata de X, ya que este tiene varias armaduras en el juego, y hay que trabajar en los sprites de cada armadura, y no sé si este mismo procedimiento sea el mismo para las combinaciones de las armaduras, supongo que sí, lol. En fin, me quito el sombrero ante todos los miembros del Dev Team de Mega Man X Corrupted, realmente se la curran. También vemos unas fichas que poseen los rostros de ciertos Mavericks de las anteriores entregas. Yeah, you can get it on Steam. Usually pretty cheap. Or if you have a friend who has it, you can get it for free. Also, you can use Libri Sprite, which is the free version. Uf, también estuvieron arreglando un bug bien gacho de las imágenes de los rostros de los diálogos y del menú de pausa. Veamos un poco de gameplay. Elegí a Scorpio porque es un enemigo que ya hace ratos que no lo veíamos. Buenas banda, estaba caminando por la calle y vi un perrito, así que lo llamé Fufi, le había dado de comer de mi torta de jamón, pero el muy ingrato se largó, igual ya sé que a ustedes les chupa un huevo, así que comencemos con los saludos. Bienvenido a la familia Michael Soto, saludos putables. En efecto Alfonso Pintado, saludos ricolinos. Avellino 91, saludos a todos mis hermanos y hermanas de Perú. Y yo los amo a ustedes, ABP Boy, saludos chupables. Azuer, Da Fox, por supuesto, saludos sensualones. Te lo agradezco, claro que te araño, saludos Jormis. Cristian Rodríguez, saludos a mis hermanos y hermanas de México. Claro que sí, saludos Darren Sklin. Sí ya sé, estoy bien papi, saludos Eric, QS. Fría, no sé cómo vergas se pronuncia tu nombre, saludos a todos mis hermanos y hermanas de Ecuador. Franca Driosola, aunque te mande todas las cremas, te faltaría la crema de vaca, no lo sé, no sé qué estoy diciendo, tú di que sí, y ya, saludos culeables. Saludos suculentos JPC2. Saludos Canoir, para mí la mejor es la Ultimate. Para eso estamos mi rey, saludos sensuales Lucas, saludos ricolinos Patricia Veselinic. Podría ser, o tal vez en menos tiempo Orta, Hetzog, saludos censurables. Cero Juan, saludos cachichurris. Y bueno, si quieren saludos por este nalgón sedoso y un metado, pídanlo en los comentarios. So let's try going to Maladon second boss. That's gonna be interesting. No recuerdo si esta es la parte en concreto del mapa donde la vez pasada dije que quería ver cómo hacían la separación del fondo negro con el fondo de Starfish, pero pues igual lo dejo XD. Others. Ahora sí, en cuanto al mapa de War Bullpex, vemos la inclusión de la cabeza de este mismo jefe, la cual ya la habíamos visto en anteriores streams deambulando en las afueras de la base Hunter. Aquí podemos darnos cuenta que su punto débil es la gema de su frente, mientras que por ratos este se desintegra en fragmentos que te atacan. Lo que no me queda claro es si esos fragmentos se quedan en esa dimensión cuando cruzas el umbral, ya que en la batalla X nunca lo cruzó, pero me imagino que si sales de esa dimensión el enemigo debería desaparecer, o por lo menos volverse en una especie de estática, evidenciando que debes cambiarte de realidad para seguir combatiendo con él. Y de hecho, en el momento en el que estaba editando el video, me di cuenta que varios de los reactores o fuentes de poder que están al fondo poseen los rostros de varios Mavericks, no solamente en un reactor. ¿Qué significará esto para la historia? Será una modificación al dibujo que vimos hace un par de semanas, en donde veíamos a Boomer Kuwanger, y de ser así, ¿por qué ahora hay más Mavericks? ¿Será que esto tendrá una especie de relevancia más grande en la historia de lo que realmente nos imaginamos? ¿O será que al final son simples easter eggs? Supongo que por ahora lo único que nos queda es seguir esperando.
spikes are so thin now. Yeah, they look really, really evil and that will hurt a lot. ¿Se recuerdan de las fichas que vimos al inicio de este video? Pues también tuvimos una especie de minijuego en este escenario, pues en el stream estábamos tratando de adivinar qué Maverick eran los que se mostraban en el centro del reactor. Y aunque esto se mostró antes que las fichas, pero ya saben, en los resúmenes trato de acomodarlo todo de una manera en específico, así que ¿qué más da? De verdad fue una mecánica divertida, es cool cuando se tiene una interacción directa entre streamers y espectadores. Alright. I've seen that guy way too much. Okay. I can see Shit, it. boy. You got it. I can see it. I can see it. Oh, this one's easy. Oh, that one is too easy. That one is Can't very get easy. too easy. Is that Gravity Beetle? No, that's Seahorse. Seahorse. No, Excuse me. Puffer. That's not- black. Oh, which one? Ya por último vimos una especie de edificios nuevos que se implementarán en este juego, en Collapsed Highway para ser específico. Si con el anterior update que había tenido de los edificios color amarillo esta área ya se veía genial, con estos edificios se siente 1000 veces mejor, pues ya tenemos edificios de diferentes formas y tamaños, e incluso un edificio por ahí me recordó al edificio torre que estaba en Neo Arcadia. Pero en fin, traumas de jugar mucho al Mega Man. Okay, not terrible. I guess X looks a little chunky. Let's see 0. Nice. Este juego está cada vez más cerca de ser completado, pero este trayecto de ver cómo evoluciona el desarrollo del juego, dinámicas y demás que se realizan en los streams, es algo que realmente se disfruta y siempre lo llevaremos en nuestros recuerdos, y sobre todo en nuestros corazones. De mi parte no tengo nada más que agregar. Si te gusta esta clase de contenido, y recordándote que mi canal cubre algunos de los fangames más queridos por ustedes y demás maravillas del universo de Mega Man, te invito a darle like, comentar, suscribirte y compartir. Y ahora sí, hasta la próxima. Chao.